Voy a intentar compartir en 30 minutos una propuesta extractada de la Biblia para que todos seamos mejor en nuestras relaciones. Podemos ser mejores en nuestras relaciones. Y he tomado algunas ideas para ver cómo la Biblia nos aporta valor para hacerlo cada vez mejor. Las relaciones forman una parte importante, primordial, muy valiosa en la vida de todos nosotros. Porque todo en la vida tiene que ver con relaciones, en el trabajo, en la casa, en el autobús, ¿dónde más? En todo lugar se necesita tener buenas relaciones. Somos seres sociales y necesitamos a las demás personas. ¿Está bien? No podemos estar solos en este mundo o en esta ciudad. Necesitamos al conductor del autobús, al policía, al vendedor, al del mercado, etcétera, etcétera. Por eso hace tanto bien una salida con la esposa, con los hijos, jugar con amigos, como lo hacemos algunas veces, jugamos fútbol, disfrutar de un juego, relacionarnos, disfrutar unos de otros. A veces uno necesita compartir el corazón, una preocupación, una carga con alguien, y a veces uno dice, ¿con quién? ¿A quién le cuento esto que me está pasando? ¿Se han sentido así? Quizás para buscar un consejo o sencillamente una oración, o a veces ninguna de las dos, solamente alguien que escuche alguna situación que estoy viviendo. Y lo que tanto nos gusta a los tachirenses, una picada de torta. Hace 23 años, 22 años yo llegué a esta ciudad y a mí no me gustaba la torta, pero empecé a vivir aquí y todas las semanas pican torta, o en el uno o el otro, y ya hasta me gusta la torta. Y en las picadas de torta compartimos, somos amigos, nos reímos, uno ve unos por allá en un grupito, en otros, y esa es la vida. Se trata de relaciones. Las relaciones nos animan, las relaciones traen alegrías y traen satisfacciones. No obstante, también las relaciones tienen otro lado de la moneda. Las relaciones son capaces de ocasionar algunos de los mayores dolores de la vida. ¿Cuántos hemos sido heridos por la ruptura de una relación? Personas que juraron amarse para siempre en un altar o ante una autoridad civil, a los meses o años se están peleando hasta por el cepillo de dientes y la herida, y tú a mi casa no me la pisas más. ¿Han oído historias de esas? Las relaciones son buenas, pero las relaciones que se dañan también dejan grandes heridas en nuestro corazón y causan muchos dolores, como dice ahí nuestra pantalla. ¿Podrías pensar en alguna relación que se haya roto? Un amor que no salió bien. ¿Cuántos tuvieron alguna relación de amistad con un jefe, con un compañero de trabajo, la mejor amiga, y me salió con estos y con aquello? ¿A cuánto les ha pasado algo como eso? Bienvenidos al equipo. Los demás están listos para ir al cielo. Todos hemos sido heridos. Padres que no se hablan con sus hijos. ¿Han oído de eso alguna vez? Hijos que no se hablan con sus padres. Qué difícil experiencias. Dios diseñó a las personas y las hizo a su imagen. Yo quiero que leamos un pasaje, que es un pasaje que yo amo mucho y lo he usado en varias ocasiones para compartir el por qué nuestra iglesia se llama Puente Vida.
y tiene que ver con ese pasaje, aunque no voy a mencionar el asunto. Segunda Corintios capítulo 5, verso 17 al 20 dice: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Versículo 18. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Versículo 19. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Y el versículo 20 dice: así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Quiero, a partir de estos versículos, aunque voy a volver más adelante a ellos, hablar de la reconciliación. La reconciliación se da cuando una relación está rota, partida, fracturada. Y quiero reflexionar sobre la manera en que vemos las relaciones, para tener una perspectiva mayor de ellas. Pero para eso debemos, obviamente, empezar ¿por dónde? Por el Creador. Ese texto que acabamos de leer 5 veces menciona la palabra reconciliación, y ahí es el punto de mi mensaje o reflexión en esta mañana. Dios diseñó a todas las personas y las hizo a su imagen. Todos nosotros, los más bonitos y hasta nosotros los más feitos, fuimos hechos a imagen de Dios. Desde el inicio de la humanidad, Dios quiso tener una buena relación con su creación, pero esa armonía no duró en el Edén, porque el pecado o la desobediencia rompió esa relación perfecta que había con Dios. Y desde ese día, la conducta humana ha sido repetitiva y la misma: cambiar la mirada de Dios y ahora poner la mirada en los hombres o en nosotros mismos. Y por eso la ruptura y el dolor que causan tantas, pero tantas relaciones que se rompen. Estaba Adán y Eva en el desierto. Fueron creados por Dios. Tenían un encargo. El encargo era sojuzgar, administrar, multiplicar y cuidar todo. Podían pasearse libremente en el huerto. Y hay un detalle interesante: estaban como desnudos y no se habían dado cuenta, ni se habían fijado en eso. Felices, tenían línea directa con su Creador, se comunicaba él con su esposa, estaban en un lugar, todo indica que espectacular y precioso. Había animales, ellos administraban, no había miedo a los animales, ni a las cucarachas, ni a los ratones, ni a los tigres, ni a los leones. Todo era maravilloso. Hasta que narra ahí el texto en Génesis capítulo número 3. Dice: la mujer vio, bueno, Dios les había dado antes una instrucción de que había un árbol en todo ese jardín bello y precioso, pero que del fruto de ese árbol no comiera, porque les iba a hacer mucho mal, porque sería el acabose. Pero Adán y Eva disfrutaron todo, absolutamente todo, y en algún momento se percataron de que había un árbol del que Dios les había dicho que no lo coman, no lo coman. Disfruten de todo, pero de ese árbol no coman. Y me imagino 8 días, 15 días, todo tan bonito, todo precioso, y el árbol. Y empezaron a pensar en el árbol, y casi que todo lo hermoso que había lo perdieron de vista solo por pensar en qué, en el árbol.
Y aquí viene. La mujer vio el fruto del árbol era bueno para comer y que era ¿qué? Atractivo para la vista. Era bueno para comer. Era deseable para adquirir sabiduría. Así que tomó de su fruto y ¿qué más hizo? Y comió. Y dijo, como a mí me gusta compartir, le dio a su esposo que estaba con ella y él cayó por culpa de ella, de esa. En ese momento, versículo 7, los ojos de ambos fueron abiertos y tomaron conciencia de que estaban desnudos. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de ¿qué? De higuera. Versículo 8. Cuando el día comenzó a refrescar, el hombre y la mujer oyeron que Dios el Señor andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse. Antes no se escondían. ¿Qué pasó? Entre los árboles se escondieron para que Dios no los viera. ¿Qué pasó? Versículo 9. Pero Dios el Señor llamó al hombre y dijo: hey Adán, ¿dónde estás? El hombre contestó: escuché que andabas por el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo. Por eso me escondí. Versículo 10. 11. ¿Y quién te ha dicho, versículo 11, que estás desnudo? ¿Quién te dijo eso? ¿No llevas ahí 15 días y no había pasado nada? ¿De dónde sacas qué pasó? ¿Quién te ha dicho que estabas desnudo? Preguntó Dios. ¿Acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí comer? ¿No será que hiciste algo que yo dije que no hicieras? Y yo me imagino a Adán agachando la cabeza, diciendo: la mujer que me diste por compañera me dio de ese fruto y yo no comí. ¿Cómo les parece esa historia? Los cristianos no estamos exentos de las relaciones. Le leí la historia muy despacito y tratando de recrearla en nuestra imaginación para fijarnos que la ruptura entre Dios y el hombre inició ¿cómo? Con un acto de ¿qué? De desobediencia, que popularmente lo conocemos como la caída, y también le llamamos el pecado del hombre. Pecado del hombre que empezó a generar esconderse, taparse, abrir los ojos, conciencia, estoy desnudo, quererme esconder, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí continuó una larga historia que sigue hasta nuestros días. Nosotros nos conformamos con las relaciones humanas, habiendo descuidado la primordial o primera relación, que era la relación que el hombre tenía con Dios. La ironía de esto es que cuando nosotros invertimos el orden, primero Dios, después las personas, e invertimos el orden, Dios de segundo, las personas de primero, sencillamente las relaciones se afectan de lo que ya estaba planeado. Por lo tanto, las demás relaciones o las relaciones con nuestros coiguales empiezan a romperse y fracturarse. Y se hace necesario volver nuestra mirada al Señor
para encontrar nuevamente la salud o la sanidad para esas relaciones. Curiosamente, una relación mucho después, sometida a presión, fue la causa de la reconciliación que hablaba el apóstol Pablo y que leíamos hace un rato. ¿Se acuerdan el versículo 18 que leí hace un rato que decía: todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación? La relación de Dios con el hombre se rompió, y después de eso, ¿qué pasó? Consecuencia tras consecuencia. Luego vino Cristo a morir en una cruz, y en esa cruz, antes de darse la mayor reconciliación de la historia, hubo la mayor ruptura. Y ninguna otra relación, yo creo, que ha sido más fuerte y más dolorosa que la relación que se rompió allí en la cruz entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hay un texto que me sorprendió ayer cuando lo leía, que está en Mateo capítulo 27, donde dice: cuando Jesús está ahí colgado en esa cruz, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. A gran voz fue un alarido, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani o sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y me llama la atención que allí Jesús no dice Padre. En otras ocasiones nos dijo: cuando oren, oren así: Padre nuestro. Pero aquí no dijo Padre nuestro, aquí dijo ¿qué? Dios mío. No le dijo: Padre, ¿qué pasó? ¿Por qué estoy en esta situación? Sino que fue a gran voz: Dios mío. Y ahí se rompió por la palabra desamparado. ¿Por qué me has desamparado? En la hora de la agonía más horrible y más dolorosa, cuando los pecados de toda la humanidad se están poniendo sobre sus hombros, en esa hora Jesús experimenta que desespero, abandono, desamparo, etcétera, etcétera. Debe ser angustiante no clamarle a su Padre, sí clamarle a Dios, como por allá lejano. Y Jesús entonces experimenta ese abandono absoluto y total. ¿Sabes? Para que nunca más tú y yo tengamos que experimentar algo similar. ¿Alguno de ustedes ha experimentado un momento de soledad, de abandono, de tristeza, de pérdida? Cuando alguno de ustedes se estuvo perdiendo de niño y no encontró a su papá, y la angustia, eso es horrible. Una vez yo me estaba ahogando, a mí me lanzaron a una piscina y yo me estaba ahogando, y todos los amigos que me lanzaron estaban riéndose por allá, y ninguno se percató de que yo estaba tragando agua, hasta que alguno vino y me pudo rescatar. ¿Alguno alguna vez estuvo ahogando? Eso es horrible. Estar solo, estar perdido, estar triste. Eso lo experimentó Jesús. Unos días atrás o unas horas atrás, miren lo que sucedió. Mateo 26:56 relata todo ese episodio de Jesús siendo arrestado y demás, y siendo llevado a la cruz. Todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, los amigos, los que habían caminado con él durante 3 años y medio, ¿qué hicieron? ¿Cómo diríamos en criollo? Dejaron el pelero, la peluca. ¿Ha sido abandonado?
¿Has sido abandonada? ¿Te has sentido sola? ¿Te has sentido solo? Te tengo buenas noticias. Jesús lo experimentó. Jesús lo vivió. A Jesús no se lo contaron. Sus discípulos lo dejaron. Y luego hasta su padre le dejó. ¡Wow! ¡Qué rabia! ¡Qué dolor! ¡Qué soledad! En nuestros peores momentos podemos saber que Jesús pasó lo mismo y Él te comprende. Amén. Él también vivió momentos en los que las relaciones se rompieron y eso duele. Amigos que nos traicionaron y eso duele. Yo lo he experimentado, duele. Y cuando nosotros quitamos la mirada de Dios y la ponemos en nosotros, las relaciones se rompen. Cuando nosotros ponemos las relaciones en un lugar equivocado o en un orden incorrecto, es posible que vayamos a ser decepcionados. Mi esposa les puede dar testimonio de eso. ¿Cuántas veces la he decepcionado? Y yo les puedo también dar testimonio de las veces que ella me ha decepcionado. Y nos decepcionamos mutuamente. Qué tremendo, ¿no? Déjenme hacerles algunas preguntas que tengo aquí. ¿Por qué usted es tan impaciente? Si usted es muy impaciente, ¿hay alguien aquí que sea impaciente más que yo? Muchas veces es porque no miramos a Dios correctamente. No miramos a Dios correctamente. Bajamos la mirada de Dios y nos entra la impaciencia. ¿Por qué mentimos? ¿Alguno ha mentido alguna vez? Aunque sea una vez en la vida. Entra un fresquito por aquí porque pensaba que yo era el único. ¿Sabe por qué mentimos? Porque bajamos nuestra mirada de Dios y nos toca ver cómo nos resolvemos. Porque no somos amables, porque somos adorados y bruscos, porque dejamos de llenarnos de la gracia y del amor de Dios. Nos llenamos de nosotros mismos y terminamos apoyando y siendo bruscos. Me pasa con mucha frecuencia. ¿Por qué nos negamos a cooperar? Pudiéndole echar la mano a alguien, pudiendo apoyar, pudiendo servir. ¿Saben por qué? Porque dejamos de mirar a Dios y nos concentramos en nosotros mismos y cada uno busca lo suyo. Todas tienen que ver con bajar la mirada del Señor. ¿Por qué somos competitivos y envidiosos? ¿Por qué no le damos el paso a alguien? ¿Por qué queremos quedar primeros y demostrar que sí podemos? Y somos competitivos y envidiosos. ¿Por qué? Porque dejamos de mirar al Señor. ¿Por qué nos criticamos unos a otros? ¿No? Porque dejamos de mirar al Señor. Somos egoístas y queremos llevar la vida a nuestra manera. Tenemos nuestro propio plan para nuestra vida. Tenemos nuestros propios sueños. Pero el problema es que a veces el Señor está fuera de nuestros sueños. ¿Saben? No fueron poquitas personas las que me dijeron: Otto, ¿qué haces en Venezuela? Regrésate a Colombia. Tuve oportunidades de establecerme en Colombia y aún me apoyaban financieramente para mi sustento y el sustento de mi familia, y trabajar con pastores en todo el continente con base en Colombia. ¿Sabe algo? Yo no di ese paso por una razón: porque Dios no estaba en medio del asunto. Porque Dios me llamó un día a venir a este país y me ha respaldado y me ha bendecido y nunca me ha costado sin comer en medio de los momentos más rudos.
¿Cómo me voy? Y Dios me va a decir, y la gente linda que te di, y el trabajo que te confié en este país. Pero mi mirada en el Señor. Y ofertas iban y ofertas venían. Dios usa las relaciones, oído con esto, para exponer la verdad de nuestros corazones y la necesidad de relacionarnos con Dios. Las relaciones sacan lo mejor de nosotros, pero curiosamente las relaciones también sacan lo peor de nosotros. De ahí las guerras, de ahí los cuchillos, las pistolas, lo mató de 27 puñaladas, le cortó la cabeza, y las historias que usted y yo oímos. Relaciones, las personas que dicen amar, te amaré hasta el final, y al final le cortó la cabeza. Pero ¿qué pasó de un día para el otro? Las relaciones sacan lo mejor o también sacan lo peor de nosotros. Lo he de ver. ¿Han oído esa expresión? Es que mire, me faltará vida, pero lo he de ver. Y eran amigos y comían juntos, y ahora lo he de ver. ¿Qué pasó? Saca las relaciones lo peor de nosotros. Entonces, nuestra satisfacción debe ser Cristo. Cuando buscamos satisfacernos con las relaciones, vamos a ser decepcionados. Yo a mi esposa la veo orando y me encanta cuando la veo orando. ¿Saben por qué? Porque yo no logro llenarla. Porque el único que la llena a ella, ¿saben quién es? Dios. Si ella pusiera su fe y su esperanza en mí, mejor dicho, viva con Él para que vean. ¿Entiendes esto? Solo Dios. Hay esposos que están buscando que su esposa les llene. Esposas que están diciendo, es que si él cambiara, si él fuera como el vecino, ahí sí yo estuviera satisfecho. Bájese de esa nube. Ay, si yo tuviera los hijos de mi vecina, dígale que se los mande 3 días nomás. Y usted dirá, quiero los míos. Los míos son unos ángeles. ¿Entiende eso? Usted y yo le olemos los pies a nuestros hijos. Huélaselos al del vecino. No. ¿Se está entendiendo? Las relaciones son muy bonitas aquí. Ay, hermano, bendición. Viva con él 3 días. Que se lo mande una semanita. Ay, 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 ay. Ni a mi esposa yo puedo llenar. Nuestra satisfacción debe ser solamente ¿quién? Cristo. Y vivir de acuerdo a sus planes. Y quiero ir cerrando con esto. Esto es una reflexión más larga. 2 Corintios vuelve y dice, el versículo 17: por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. El pecado está en el centro de la ruptura de nuestras relaciones. Las relaciones no se rompen porque sí, no, es por el pecado, el egoísmo, el odio, la maldad, la mala información, el mal entendimiento, el mal entendido. El pecado está en medio de las relaciones rotas y tiene el potencial de dañarlo y destruirlo todo, desanimarnos y frustrarnos. Y por eso le decía que ojalá hoy el Señor nos regale un aporte en una nueva perspectiva de las relaciones. O vas a ser desilusionado o desilusionada. Sin embargo, Dios continúa amándonos y dándonos su propósito. Y continúa insistiendo en que nos relacionemos con Él. Búscale a Él, encuéntrale a Él. Deja que Él llene tu corazón.
Y cuando estés lleno, nadie más te llenará y no andarás buscando quien te llene. Perdóname la ilustración que voy a poner. A mí me encanta sobarle el rabo a mis hijas. Porque yo no sé cuál mechudo va a intentar sobarle el rabo a mis hijas. Me va a encontrar. Pero un día que alguien se acerque a sobarle el rabo a mis hijas, ellas van a saber qué tipo de toque fue ese, porque ellas saben cuál es el de su papá. Perdón lo que estoy hablando, papá, ¿ustedes le han tocado el rabo a sus hijas? ¿Qué estoy diciendo? ¿Se entiende eso? Cuando a alguien le toque van a decir, épale, quieto ahí, porque ese toque está raro, ese toque está perverso. Dios es el único que te puede llenar y no tendrás que buscar que otra relación te llene. ¿Cuál es entonces el plan de Dios para nuestras relaciones? Segunda de Corintios 5:20, el versículo siguiente, o era 18 tal vez, no, ese es. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo, ¿qué dice? Nos reconcilió consigo mismo y nos dio la tarea de reconciliar. Mi mensaje en esta mañana es de reconciliación. Que miremos las relaciones desde una nueva perspectiva, entendiendo que a menos que yo esté reconciliado con Dios y Él llene mi corazón, no habrá nada que me llene y no habrá relación que no me genere frustración. ¿Se entiende eso? Necesitamos revisar en cada aspecto de nuestra vida dónde está Dios. Déjame mencionarte algunos. En nuestras palabras, ¿dónde está Dios? Cuando quieras decir una palabra X o triple X, piensa si Dios está ahí. En tu tiempo, ¿dónde y a qué le estás dando tu tiempo? ¿Está Dios allí? En tu dinero, ¿en qué lo gastas? ¿Está Dios allí? En tu servicio, ¿a qué le sirves? ¿A qué le entregas tus horas, tus años? ¿Está Dios allí? En la misericordia, en la hospitalidad, en el trabajo. Es eso lo que demuestra dónde aparece Dios en nuestra vida, o si está o no está presente. Por último, mantener las relaciones demanda asumir el costo del perdón. Tenemos que perdonarnos. Sin perdón no hay reconciliación. Sin cruz, allá hace 2000 años no hubo o no hubiera habido reconciliación. Hoy podemos acercarnos a Dios porque perdonó nuestros pecados. ¿Dónde? En la cruz. Reconciliación. Y déjame ponerte el último texto que lo leíamos al principio, el versículo 17, no sé si fue más adelante o más atrás. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pregunto, ¿estás en Cristo? Te dejo esa pregunta. ¿Estás en Cristo? Si no estás en Cristo, prepárate. Las relaciones con otras personas
van a romper tu corazón. Hermanos se pelean, padres e hijos se distancian. Si no nos ubicamos en Cristo, no hay posibilidad de que con los otros terrenales nos relacionemos. Quiero invitarte a cerrar tus ojos y déjame hacer una sencilla oración y luego vamos a entonar un canto. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Nuestra reconciliación, Señor, comienza con el perdón que tú nos has ofrecido y el costo que pagaste por nosotros. Mira a Cristo en esa cruz y recuerda el precio de la reconciliación. Y Él nos anima a hacer lo mismo con los demás. Centremos nuestra mirada en la obra de Dios. Solo así nuestras relaciones permanecerán. Señor, que podamos comprender tu plan para nuestra vida y así disfrutar de tu obra de redención por nosotros. Tenemos esperanza que el que comenzó en nosotros una buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Solo una buena relación con Dios podrá ser de ayuda para que las rupturas en las relaciones humanas no te frustren. Vuelve tu mirada al Señor.